Bueno, hermanos, vamos a entrar en este tema importante como parte de una serie de mensajes y meditaciones que estamos llevando sobre el matrimonio. Entonces, como dije, estamos llevando una serie de mensajes. Este se titula Una sola carne, y les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, Mateo 19, versículo 5. Ahora, el Señor Jesucristo aquí está repitiendo realmente, como Él dijo, lo que se ha dicho desde el principio de la creación. Cuando Dios creó al hombre, dijo: no es bueno que esté solo, eso no conviene, voy a hacerle una ayuda idónea, y entonces crea a Eva, la entrega a Adán, y se celebra ese matrimonio primero. Lo que el Señor está aquí es volviendo a ese mismo tema. Dice el versículo 5: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, nosotros ya estuvimos estudiando qué significa dejar padre y madre. Estuvimos hablando de eso, el significado. El pasado domingo hablamos la otra parte que dice: y se unirá a su mujer. ¿Qué significa eso? Espero que no se nos haya olvidado. Y hoy entonces terminamos el versículo que dice: y los dos serán una sola carne. Ahora, ¿qué significa eso de serán una sola carne? ¿Qué significa eso? La palabra carne viene de una palabra griega que es sarx, y tiene un sentido negativo y un sentido positivo en la Biblia. Cuando usted encuentra la palabra carne, tiene un sentido negativo y un sentido positivo. Es negativo cuando se refiere a una persona que está controlada por sus apetitos pecaminosos. Entonces decimos que esa persona es carnal, está dominada por su naturaleza humana pecaminosa, no es espiritual. Y todas las actitudes que nos apartan de Dios y satisfacen nuestro ego, decimos que son carnales, porque no están actuando de acuerdo a porque están actuando de acuerdo a los deseos naturales mejor. Entonces, la persona que no tiene el Espíritu Santo, que no tiene a Cristo, generalmente, que está dominada por el pecado y por sus propias pasiones y deseos, decimos que es carnal. Es una persona que anda en la carne. Ese sería el lado negativo. Sin embargo, la palabra carne tiene un sentido positivo cuando se refiere particularmente al cuerpo o a las relaciones sexuales en el matrimonio. Entonces, cuando hablamos del matrimonio, la palabra nos dice, y ya lo leímos, es que los dos serán una sola carne. Y el ser una sola carne involucra naturalmente el acto sexual, pero no solamente eso. La relación sexual es mucho más que un acto físico. Es la expresión de la completa unidad de dos personas en amor conyugal. Antes de llegar al acto sexual, los futuros esposos han experimentado una unidad plena. Eso es lo que realmente debe ser. Y lo que hace el acto sexual es confirmar esa unidad. Porque ya no son dos, son una sola carne. Por eso el acto sexual se deja para el final, para después del matrimonio, cuando los novios ya han experimentado esa unidad en el amor.
y ellos se sienten que compaginan, que están compenetrados, que son el uno para el otro y buscan de Dios su bendición. Después de eso, entonces es que se lleva a cabo el acto sexual, y mediante esa relación entonces son una sola carne, definitivamente. Desgraciadamente, hoy las parejas llegan al altar habiendo tenido ya relaciones sexuales. Y claro, hay estudios muy serios donde dicen que las relaciones prematrimoniales tienen sus grandes problemas psicológicos, emocionales, sentimentales. Hay muchas parejas que luchan en su matrimonio para lograr sanar una cantidad de sentimientos de culpa y cosas que tienen por haber tenido una relación fuera del matrimonio antes. Y muchas parejas tristemente llegan así al matrimonio, y entonces al hacerlo así pierde el matrimonio mucho de la novedad, pierde mucho de la parte mística que conlleva llegar virgen al matrimonio. Ahora, hoy en día, y esto lo he hecho algunas veces, y alguna vez hice la pregunta: ¿dónde dice que la virginidad es una enfermedad? En ninguna parte yo encuentro que la virginidad es una enfermedad. Pero nuestra sociedad corrupta y los jóvenes hoy en día les están enseñando que eso es ya solo de menos, eso no importa, que es mejor que tenga experiencias prematrimoniales, con eso cuando llega al matrimonio ya sabe cómo es el asunto y entonces le puede ir mejor. Otros dicen que no, que más bien los novios deben experimentar, a ver si de verdad se entienden en el área sexual, y si no, mejor entonces que no se casen. Todos esos problemas hay hoy. Pero la Biblia dice entonces que ya no son dos cuerpos, sino uno solo, una sola carne. ¿Y qué implicaciones tiene eso? ¿Qué implicaciones para la pareja? La primera cosa es que la pareja tiene que hacer a un lado el egoísmo, porque ahora no son dos, son uno. Por lo tanto, cada uno debe compartir todo. Los esposos tienen que ahora, como no son sino ahora son una sola carne, tienen que compartir sus cuerpos, sus posesiones, su manera de ver la vida, sus ideas, sus habilidades, sus problemas, sus éxitos, sus fracasos, sus sufrimientos, etcétera, etcétera. Tienen que compartirlos porque son una sola carne. Cada uno debe preocuparse por las necesidades del otro, porque son una sola carne. Ahora, hablando del acto sexual, el apóstol Pablo hace una aclaración en 1 Corintios 7, 2, 4. Vamos a mirar 1 Corintios 7, 2, 4. Recordemos que en Corinto, la ciudad de Corinto era una ciudad muy corrupta, muy inmoral, pagana. Se practicaba el homosexualismo, el lesbianismo, todos los pecados horrendos de la sociedad de aquel entonces. Pero el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, una iglesia que se formó en Corinto a través de esta carta, y parece que está tratando de solucionar algunos de los problemas que habían allí en el seno de esa sociedad en ese momento. Y aquí en 1 Corintios 7, entonces Pablo dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Algunos dicen que Pablo está promoviendo el celibato, otros dicen que el apóstol Pablo está hablando de la necesidad de mejor, ante el inminente regreso de Cristo, mejor conservarse así para poder servir al Señor en la obra evangelizadora, etc. Pero no vamos a entrar en eso. El 2 dice: pero a causa de las fornicaciones
cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Esa es la razón que está dando el apóstol Pablo, en vista del desorden moral que él vio en su momento. La palabra fornicación, porque él dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. La palabra fornicación viene de una palabra griega también, que es porneia, de donde viene porno o pornográfico. Cuando una persona es adicta a la pornografía, decimos que está fornicando, porque eso es parte del mismo tema. Y hace referencia entonces en general a la inmoralidad sexual, a la promiscuidad. Una persona fornicaria es una persona que vive en la inmoralidad sexual. Y Pablo dice que la persona soltera puede tener grandes tentaciones. Por eso es que él dice, es mejor casarse. Es mejor casarse. Cada uno tenga su propia esposa y su propio esposo. Ahora, entre más fuerte sentimos el deseo sexual, por ahí estaba en la escuela dominical alguien hablando de las hormonas, pero entre más fuerte sentimos el deseo sexual, y como dice el dicho, yo también tuve 20 años y uno sabe cuando está en la adolescencia y todo eso, la problemática, ¿cómo es? Entre más uno siente el deseo sexual, más susceptible somos al engaño de intentar satisfacer ese deseo mediante la fornicación, el adulterio o la masturbación. Y a eso se le añade la pornografía de hoy en día. Entonces es un gran problema. Entonces se espera que al tener cada uno su cónyuge, entonces se corre menos peligro en el tema de la sexualidad. Hay más protección. De manera que después de que se consuma el matrimonio, dice la Biblia, ya serán una sola carne. Ahora están unidos sexualmente. Es la última etapa. Se deben el uno al otro. Usted no es dueño de su cuerpo, es su esposa. Usted no es dueña de su cuerpo, es su esposo. Porque ahora son una sola carne y ustedes entraron en un pacto matrimonial. Es lo que dice la Escritura, lo dice Dios. Ninguno de los dos puede hacer con su cuerpo lo que le venga en gana, porque tiene usted que tener la aprobación de su esposo o de su esposa, porque usted le pertenece a él y ella le pertenece a él. Así es el asunto. La esposa entonces no puede negar a su esposo el acto sexual, porque su cuerpo no le pertenece, y viceversa. El esposo no puede negar a su esposa el acto sexual porque es que su cuerpo no le pertenece, es de ella o es de él. Por esto Pablo sigue diciendo ahí en el versículo 5 algo que es muy importante, ¿no? Lo que acabo de decir está en el versículo 4. Pablo dice, en el 3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El deber conyugal aquí son las relaciones sexuales específicamente, en este contexto. La mujer no tiene potestad o autoridad o poder, es lo mismo, sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido poder o autoridad o potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Luego el 5 dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces es muy interesante que aquí el apóstol San Pablo está diciendo después de esto que no se nieguen el uno al otro. ¿Y qué quiere decir esa palabra negar?
Yo la estuve investigando, hermanos, y viene de una palabra griega que es apostereo, que significa quitar a otro su derecho. Eso significa esa palabra negar en el original griego. Negar significa quitarle a otro su derecho. Significa también defraudar. Pero en este contexto significa es privar al cónyuge de su derecho a tener relaciones sexuales. Cada uno se debe al otro, por lo tanto paguen sus deudas, porque es una palabra casi económica, ¿no? Yo tengo una deuda con mi esposa en este tema de la relación sexual. Me debo a ella, tengo que pagar mi deuda, tengo que satisfacerla. Es así. Entonces, dice Pablo, pueden haber interrupciones en la relación sexual de los esposos. Tiempos donde no tengan esa relación, el acto sexual. Pero debe ser de mutuo acuerdo y por algún motivo válido. Pablo dice aquí que tal vez la oración, tal vez algunas cosas especiales son que pueden impedirlo. De lo contrario, no deben negarse el uno al otro. Satanás sabe cuándo usted está afiebrado y le presenta oportunidades para caer. Entre más afiebrado esté sexualmente usted, más vulnerable de caer en la tentación. Y el Satanás es experto, él sabe cuándo es el asunto. Cuándo la relación sexual en el matrimonio anda mal. Y cuándo es que la persona está en todo su fervor. Pero lo que dice la Biblia finalmente es que el sexo es bueno, el sexo es santo, pero dentro del matrimonio que es aprobado por Dios. Eso ya se superó. Recordemos que durante mucho tiempo hubo la teología católica medieval y aún más adelante, durante otro periodo de tiempo, el sexo era mirado como algo pecaminoso, como algo que tal vez solo para tener hijos, casi que tocó, pues si quiero tener hijos tengo sexo, si no fuera por eso yo no tendría sexo, yo quiero conservarme santo para Dios. Y eso fue una equivocación. La Biblia dice que el sexo es bueno, es santo, pero que hay que practicarlo dentro del matrimonio aprobado por Dios. Y cuando se hace así, hay responsabilidad del uno hacia el otro. Y no deben negarse ese derecho y tienen que tener armonía en ese plano. Por lo tanto, en el matrimonio no pueden haber regateos. ¿Qué es un regateo? Es cuando uno hace una negociación. Entonces yo voy a comprar una libra de cebolla a la tienda y empiezo déjemela en tanto. Entonces uno empieza a regatear el precio. En el asunto de la deuda sexual con nuestro cónyuge no pueden haber regateos, negociaciones. Tampoco el sexo se puede usar como instrumento de venganza. Entonces la pareja tiene problemas y entonces se venga. Es no concediéndole al otro su derecho, negándole su derecho, defraudándolo. O la manipulación, porque el sexo también es algo que se presta a manipulación entre los cónyuges para conseguir cosas, para conseguir objetivos. Pero claro, el acto sexual entonces debe realizarse en una relación de amor, de respeto, de sinceridad, de armonía, como debe ser en un matrimonio. Porque si los esposos tienen problemas, deben arreglar esos problemas antes. De lo contrario, el acto sexual va a ser una relación fría, egoísta e hipócrita. Porque falta ese elemento importante que es el amor, el respeto dentro de la pareja. Sin embargo, eso de ser una sola carne
no es solo lo sexual, sino además significa, es decir, uno tiene una buena relación sexual con su esposa o su esposo, no solamente cuando hay el acto sexual, sino cuando se compenetran el uno al otro en todo lo íntimo, es decir, en lo emocional, en lo sentimental, en lo intelectual, en todo el ser. Por eso alguien decía justamente, y yo acepto eso, que el acto sexual no comienza cuando se acuestan por la noche. El acto sexual comienza cuando se despierta por la mañana. Los besos, las caricias, las palabras de afecto, las atenciones, todo se va alimentando durante el día. Ahí comienza la relación sexual. Y si eso es así, hermano, entonces por eso decíamos que no tiene que haber egoísmo, pero también hay que evitar algunos pecados que destruyen la unidad matrimonial para que sean una sola carne. Y nosotros leemos en la Biblia que nuestros primeros padres tenían un matrimonio perfecto, en armonía. Fue el pecado el que entró y rompió la unidad entre Adán y Eva. Y hoy sucede lo mismo, es el pecado el que amenaza destruir el matrimonio. Además del egoísmo, hay otros pecados que debemos evitar. El primero es el egoísmo, claro, como dijimos, porque es que usted no es dueño de usted. El dueño de usted es su esposa o su esposo, si usted se casó. Un pecado que tenemos que evitar además de esos es el orgullo. Y ahí podemos ir al pasaje clásico sobre el amor que está en 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Ahí encontramos ese pasaje clásico acerca del amor, que es aplicable a todas las relaciones humanas y mucho más al matrimonio. Es necesarísimo en la iglesia, en nuestras relaciones como hermanos en la fe, pero muy importante en el matrimonio. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 13:4 dice, entre algunas cosas, dice, el amor es sufrido. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Y sobre todo eso de no se envanece, el orgullo. El amor no es jactancioso. Y el texto griego traduce también el amor no es arrogante. No tiene un ego inflado. No es una persona que siempre tiene la razón y le es difícil pedir perdón. A veces en las relaciones matrimoniales se presenta eso, ¿no? El orgullo lleva a que uno de los dos nunca pierde, siempre tiene la razón, cree que todo se lo merece, se le dificulta ver lo que otros hacen para su bien, no asume su responsabilidad cuando se equivoca, busca culpar al otro porque su orgullo no lo deja ver sus propios errores. Entonces hay un problema y el uno dice, no, es que fue por usted, y el otro, no, es que fue por usted, no es que usted tiene la culpa, no es que usted. Eso es el orgullo jactancioso. Pues el amor no tiene eso. Otro pecado es la amargura. Sin perder de vista ahí 1 Corintios 13, me llama la atención lo que dice Efesios 4:31. Efesios 4:31. Efesios 4:31, ¿qué dice? Dice, y este es un mandamiento para la iglesia, para cada uno de nosotros. Es un mandamiento para los que tienen la nueva vida en Cristo.
En Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura. Ahí está. Aquí está diciendo que es mi responsabilidad. Claro, orando y buscando al Señor, pero es su responsabilidad evitar ese problema de la amargura y más otras cosas que están mencionando ahí. Pero hablando de la amargura, ¿qué es la amargura? La amargura es el disgusto, quizás por no haber podido satisfacer una necesidad o un deseo. Es un sentimiento prolongado de frustración o resentimiento. Entonces a veces surgen problemas que amargan a la pareja o amargan a uno de los dos. Y en la iglesia se ve también entre los hermanos, hay uno que anda por ahí amargado. Y usted empieza a amargarse, y si usted se amarga, introduce ese pecado en el matrimonio. Entonces nada le gusta, todo le cae mal, no le gusta, hace mala cara, anda bravo, anda renegando, anda criticando todo, ¿sí? Es totalmente amargado. La amargura es un enemigo del matrimonio. Otro pecado que hay que evitar es la ingratitud. Se debe tener presente, como ya lo hemos dicho, que todo lo que el cónyuge ha hecho por uno es importante. Hay que tener eso presente. Todo lo que el cónyuge ha hecho por uno es importante. Uno tiene que reconocer lo que ha significado en la vida de uno. La esposa o el esposo. Debemos ser agradecidos con nuestro cónyuge. En mi caso particular, pues nunca me gusta hablar de mi familia ni de mí, pero en mi caso particular vivo profundamente agradecido por la mujer que Dios me dio. Ella fue clave en mi existencia. Mi vida cambió desde que me uní a ella. Y con ella conocimos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No puedo ser ingrato. Tengo que estar agradecido. Entonces evitemos la ingratitud en el matrimonio. Hay otro aspecto y es evitar la mala comunicación. Porque los especialistas en este problema de arreglar matrimonio dicen que ese es uno de los grandes y principales problemas. La comunicación, la mala comunicación. Algunos esposos se vuelven mudos por espacios de tiempo prolongados, ¿no? Entonces llegan a la casa, no hablan, no saludan, pasan al estudio, pasan a otra parte, se acuestan, prenden el televisor, amargados, llenos de mal genio, ¿no? ¿Sí? Mudos, se les pregunta, no quieren hablar. O lo contrario, cuando uno de los dos se vuelve una persona contestona o irónica, entonces se le pregunta algo y entonces responde con cualquier cosa, o responde con ironía, con burla. Entonces la comunicación en el hogar debe ser diáfana. Hay que cuidar las palabras que se dicen. Y claro, la mentira no tiene que estar ahí, en una buena comunicación. Todavía hay esposos que el uno le miente al otro. Y entonces más adelante se sabe, ¿y usted por qué me mintió? No, es que yo era para evitar, pero mintió. Otro pecado que hay que evitar es la falta de paciencia. Dice 1 Corintios 13, en el pasaje clásico sobre el amor, 1 Corintios 13:4, dice, el amor es sufrido, y el 5 dice, no hace nada indebido el amor, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ese no se irrita. En el caso del matrimonio se refiere a que hay que perseverar en medio de los infortunios y problemas. Y ya lo hemos dicho que cuando uno está de novio, pues eso es
casi los pies no andan sobre la tierra, hermano, no anda en las nubes. Y cuando se casan y viene la realidad, entonces empiezan a decir, pero yo pensé que el matrimonio era algo más alegre, más placentero, que en el matrimonio no habían problemas, pero es que el matrimonio está lleno de dificultades y problemas, y la idea no es salir corriendo, sino la idea es arreglar esos problemas, porque son una sola carne. Y por último, y aquí podemos seguir hablando, ¿no? Pero por último tengo un punto, y es la falta de comprensión. Porque ahí en 1 Corintios 13:5 dice lo siguiente: el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No guarda rencor. Es decir, el amor verdadero no dice, este me las debe, voy a pasarle cuenta de cobro, sino que el amor que no guarda rencor comprende que ninguno de los dos es perfecto. Significa que aunque ambos por virtud del matrimonio ahora son uno, eso no quiere decir que tienen que ser exactamente iguales. Es necesario entender que el esposo y la esposa pueden ser diferentes en algunas cosas, y debe ser así. Sin embargo, no deben permitir que sus diferencias rompan la unidad matrimonial. Es un error pretender que su esposo o su esposa sean una copia suya y se comporten exactamente a usted. Eso es un error, porque es que mi esposa es diferente a mí y yo diferente a ella, y tengo que entender y comprender la situación para poder vivir en armonía. Y a veces los esposos pecan, ¿no? Y uno peca como esposo a veces, porque empieza uno, pero usted debe haber hecho esto, pero usted debe haber hecho aquello, pero es así, es así, es así. Entonces uno quiere que las cosas sean como uno cree que son. Bien, y cuando pensamos en todo esto tan tremendo que es, uno naturalmente dice, no, pues yo de pronto yo no soy capaz. ¿Quién podrá ayudarnos? Solamente el Señor. Él nos salva del pecado, y eso quiere decir que Él quita los estorbos del matrimonio, limpia del pecado, da a los esposos los frutos del Espíritu Santo, los que acabamos de leer aquí. Si uno tiene los frutos del Espíritu Santo, entonces uno tiene un amor para su esposa que es sufrido, que es bueno, que no tiene envidia, que no es orgulloso, que no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y entonces las cosas funcionan muy bien en el matrimonio, porque está el Espíritu Santo ahí actuando para que nuestra relación sea estable. Y finalmente, hermano, recuerde lo que nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Padre, le dijo a Adán y Eva en el comienzo, ¿no? Les dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, lo cual ya lo explicamos qué significa, ¿no? No significa abandonarlos. Aquí dice la Biblia que yo deje a mi padre y hasta luego, chao, nos veremos por ahí en 50 años. La Biblia no dice eso. Uno puede seguir teniendo una gran relación. De hecho, tenemos que tener una gran relación con nuestros padres y suegros, pero esa relación es secundaria. Yo no puedo depender ni emocional ni espiritualmente de mis padres o de mis suegros, porque yo estoy casado con una persona y soy una sola carne, y tengo que arreglar mis problemas con mi cónyuge. Entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces eso es lo que la palabra nos dice, y tenemos que entender esto. Si para usted lo más importante es su papá o su mamá o su abuelita,
pues eso quiere decir que usted todavía no ha entendido que la prioridad suya es su esposo o su esposa. Y cuando Dios dice dejarán, es dejará, porque es una nueva familia, un nuevo hogar. Y eso quiere decir entonces que uno se ha unido a la otra persona. Como ahora ustedes son una sola carne, dice el Señor, cada uno debe vivir para el otro, debe satisfacer las necesidades del otro. Porque si yo no hago eso, entonces yo soy un egoísta, un jactancioso que creo que la mujer de uno está a los pies para hacer todas las cosas y yo no estoy aportando nada para el matrimonio, porque ahora son una sola carne. Todos estos asuntos, como dije, son difíciles de cumplir en nuestras propias fuerzas, porque el pecado de cada uno de nosotros estorba esa relación matrimonial. Entonces, lo primero que una pareja de esposos debe hacer, y alguien lo dijo esta mañana, es buscar su salvación en Cristo. Ir a Él confesando sus pecados y pidiéndole que le ayude a ser un buen esposo o una buena esposa. Muchas veces he estado orando y me acuerdo de tantas cosas. Yo ya tengo como 40 y algo de años de casado. Y entonces uno dice, no, pero ¿por qué yo actué así? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué? No le alcanza la vida a uno para pedir perdón. Y le digo al Señor, al menos de aquí en adelante, ayúdenme a ser un buen esposo, el que se merece mi esposa. De manera, hermanos, que yo sí veo muy difícil que sin Cristo en la vida matrimonial vayan a ser felices. Yo veo eso muy difícil. Y a veces uno ve la televisión y ve la farándula y ve las revistas, ¡oh, cómo se aman! ¡Qué tan felices esos par de estrellas de Hollywood, de las telenovelas! ¡Cómo se aman! Y en El Tiempo, y en El Espectador, y en las revistas, y en Semana, y todo eso. A los 2 años están divorciados. Y vuelven y se casan y al año otra vez divorciados. No son ningún ejemplo, para nada. Porque solamente Cristo puede ayudarnos, hermano, a ser felices en el matrimonio. ¿Qué le parece? Pues hagamos eso. Vayamos al Señor confesando nuestros pecados y diciéndole, Señor, así como dijo alguien, pues por un lado lo hecho está. Por otro lado, todavía, si Dios nos da vida, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Por otro lado, hay muchas cosas que uno ya, como padre, puede enseñar a sus hijos. Hay una gran oportunidad todavía de arreglar las cosas, porque estamos viviendo en un mundo corrupto, inmoral, pagano, con una distorsión completa de lo que es el matrimonio, como ese pacto con Dios, mediante el cual somos una sola carne. Vamos a orar.